Saludos, buenas. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el cual es la proteómica. Este grupo está compuesto por Tania Polanco, Juan Luis Alberto y una servidora que le habla, Lisa Mar, en la asignatura de Introducción a la Biotecnología. Antes de hablar de la proteómica, vamos a aclarar un poco lo que son las ómicas. Las ómicas son las ciencias que nos ayudan a estudiar una gran variedad de moléculas que se encargan del funcionamiento del organismo. El avance de las ciencias ha permitido estudiar una gran forma más amplia los genes, metabolitos y proteínas, naciendo así la genómica, metabólica, proteómica, entre otras. Para mejorar la comprensión y la causa de algunas enfermedades. Además, la aplicación del entendimiento sobre las ómicas a la clínica va a poder utilizarse para hacer diagnósticos más tempranos y para prevenir el desarrollo de ciertas patologías. De esta forma, la medicina, tal como la conocemos, se convertirá en una medicina más personalizada que irá acorde a la información genética de cada organismo para así poder realizar tratamientos más específicos para cada persona. Ahora sí, vamos a entrar en detalle de lo que es la proteómica. La proteómica estudia la estructura y funcionamiento de las proteínas, incluido cómo funcionan e interactúan dentro de las células. El estudio de las proteómicas está avanzando en los últimos años, especialmente en el área médica. Gracias a esto se han estado realizando estudios en el plasma humano, tejidos biológicos y líquidos biológicos y tejidos. Por otra parte, la identificación de marcadores de enfermedades se ha convertido en uno de los principales objetivos de la proteómica, por lo que esto su posición ha sido el lograr comparar la expresión proteica de los tejidos comunes y enfermos para saber qué proteínas se expresan de forma anormal y significan recientes marcadores. Muy bien. Según Bilan Aslan y compañía, en el 2017, la proteómica es importante para el diagnóstico temprano de ciertas patologías. Además, también juega un papel importante en el desarrollo de fármacos como células diana. La proteómica son características del proteoma que incluyen la expresión, estructura, función, interacciones y formación de proteínas en cualquier etapa. Muy bien. Ahora vamos a hablar solamente un poquito de las técnicas proteómicas. Estas son algunas de tantas que hay. Y tenemos como primera cromatización de expulsión de tamaño. Esta se puede utilizar para separar y purificar proteínas de mezclas biológicas complejas como lisados celulares. También tenemos ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, también conocido como ELISA, y la transferencia Western dependen de la disponibilidad de anticuerpos dirigidos a proteínas o epitopos específicos para identificar proteínas y cuantificar sus niveles de expresión. También tenemos la microarrays analíticos funcionales y fase inversa. Estos microarrays de proteínas aplican pequeñas cantidades de muestras en un chip que para su análisis. Estos chips parecen portaobjetos de vidrios que son con una superficie químicamente modificada. También tenemos flujo de trabajo de espectrometría de masas. Independientemente de cómo se separan la muestra de proteínas, el flujo de trabajo de la masa dependiente comprende tres pasos principales, lo que son: primera, las proteínas o péptidos son ionizados por los
por las fuentes iónicas del petrómetro de masas. 2. Los iones resultantes se separan según se realiza la masa a carga mediante el análisis de masa. Y 3. Se detectan los iones. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo se realiza este proceso. Ahora lo dejo con mi compañera. Muy bien, entonces ahora hablemos de las aplicaciones que tiene la proteómica en el área clínica, ¿no? Vamos a centrar en esa y más adelante vamos a ver diversas áreas. Tenemos que la proteómica que se encarga de estudiar las funciones y estructura de las proteínas, también las interacciones de la proteína con el ADN, con el ARN, con otras proteínas, así como también las interacciones que llevan a cabo las enzimas con otros sustratos. Entonces esta se encarga de identificar proteínas que están presentes en procesos patológicos. Cuando hablamos de procesos patológicos, hablamos de enfermedades anatómicas y fisiológicas que puede padecer un organismo, ya sea mental o físicamente. Entonces, además de esto, la proteómica se encarga del estudio de los cambios de expresión de una proteína. Como sabemos, la proteína es el resultado de lo que conocemos como el dogma central de la biología molecular. Como podemos ver en esta imagen, tenemos lo que es la célula, en la cual en su núcleo abarca lo que es nuestro ADN, que es nuestro genoma, esa constitución de genes que nos caracterizan como individuos. Entonces, de este genoma se da lo que es la transcripción del mismo para la expresión de una proteína. Luego de esa transcripción pasamos a la traducción, del cual obtenemos el proteoma. El proteoma entonces es ese conjunto de proteínas que pueden dar lugar a nuestro genoma. Entonces esas proteínas ya luego pasan por un proceso de modificaciones para dar origen a diversas proteínas que poseen nuestro cuerpo. Entonces la proteómica se encarga de estudiar si existe una enfermedad en un organismo, esos cambios en la expresión de esas proteínas, ya que si hay cambio en la expresión de esa proteína habrán cambios estructurales como cambios funcionales, y de eso es que se encarga la proteómica, de estudiar entonces a partir de esas modificaciones estructurales y funcionales cómo afecta al organismo, y a partir de allí entonces tenemos lo que es el desarrollo de biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas que se encuentran en nuestro organismo que, dependiendo su presencia, pueden codificar para ser positivos o negativos. Un ejemplo de esto es la hormona gonadotropina coriónica humana, que solamente se da en las etapas embrionarias. Esta proteína hormona, si se expresa en un organismo adulto, es un indicador tumoral. Si se realizan exámenes y se expresa esa proteína, pues entonces es un indicador tumoral. Al igual que este ejemplo, también tenemos lo que es la alfa-fetoproteína. Es una proteína, una hormona también que se produce en el feto, que de estar presente en un organismo ya adulto, entonces estaría codificando para la presencia de un cáncer. Por lo cual, pues ya el individuo tendría que dirigirse a realizarse estudios para obtener un diagnóstico y a partir de allí desarrollar tratamientos para evitar el desarrollo de la misma. Entonces se encarga la proteómica, de allí la importancia que tiene. Entonces también vemos que tienen otras aplicaciones. Tenemos que las proteómicas se aplican a lo que es el área de la medicina personalizada, que es esa área pues que brinda tratamientos atendiendo las características individuales de cada organismo. Esta área está más abarcada por lo que es la genómica y la transcriptómica. Sin embargo, pues el conocimiento obviamente de la proteómica se puede presentar, ya sea porque una enfermedad puede estar decodificada por la sobreexpresión de una proteína o por la falta de expresión de la misma. Por eso que aquí también tenemos que la proteómica se aplica a lo que es un diagnóstico de patología, atendiendo a esa misma situación, sobreexpresión de una proteína o la falta de que ésta se exprese. Tenemos que, como ya mencionaba, se aplica para el desarrollo de biomarcadores, para a partir de allí hacer diagnósticos de diversas enfermedades. También tenemos que se aplica la biología de sistemas, que está dirigido a lo que es el diagnóstico de enfermedades.
a partir de allí estudiar lo que son las interacciones de huésped patógeno, identificar si hay biomarcadores allí que codifican para una enfermedad. Así también pues nos ayuda a lo que son el desarrollo mismo de los fármacos. Nos ayuda, ya pues estaríamos hablando en esta parte, desarrollo de fármacos, ya que pues la proteómica nos brinda un apoyo para el desarrollo de eso, de comprender la toxicidad, la acción de toxicidad, la especificidad, la eficacia de un tratamiento, etcétera. En microbiología, pues la podemos aplicar, o tiene una aplicación, en cuanto a lo que es el estudio de los virus. Como sabemos, los virus pues poseen una capa proteica, etcétera. Entonces, la proteómica estudia esas estructuras proteicas que poseen tanto virus como bacterias también que pueden infectar nuestro organismo, y a partir de allí, pues lo mismo, desarrollar biomarcadores para diagnosticar dicha patología si se presenta. También tenemos que la aplicamos en la ciencia de los alimentos, pues ya de eso tenemos un conocimiento vasto, lo que es la agricultura y la ganadería, que aplicamos lo que son hacemos ediciones genéticas, también haciendo uso de proteínas, con el objetivo de obtener características deseadas por nosotros para que nuestro producto pues sea más eficiente, sea más saludable, otorgue ciertos nutrientes, etcétera. Ahora, cuando hablamos de la aplicación de la proteómica en la paleoproteómica, estamos hablando del estudio de proteínas presentes en fósiles. Pues como sabemos, la paleontología es el estudio de cuerpos que existieron hace años en nuestra Tierra. Entonces la proteómica aplicada a la paleontología es el estudio de esas proteínas. Entonces allí podemos evaluar cómo ha evolucionado esa proteína, etcétera. Entonces tenemos en contraste lo que es la astrobiología, que nos brinda entonces una panorámica. Podemos ver el pasado, el presente y cómo podría llegar a ser en el futuro un fenómeno. En este caso, una proteína. Nos ofrece la astrobiología el estudio de ver cómo una proteína se comportaría en frente a agentes exomicrobios, o sea, microbios que pueden llegar a la Tierra gracias a meteoritos, etc. O sea, esto nos ayuda a estudiar cómo se comportarían ciertas proteínas bajo dichas condiciones. Finalmente, para cerrar con nuestra ponencia, hemos de presentar lo que son los pros y los contras a modo de conclusión, es decir, esas ventajas y desventajas de esta ciencia ómica. El análisis proteómico va a permitir lo que es examinar miles de proteínas a la vez. Esto va a dar lo que es la detención de patrones específicos de proteínas, mismos que son expresados bajo lo que es la consecuencia de una función celular, ya sea de manera anormal o de las interacciones celulares. Esto va a permitir que se brinde un abanico de posibilidades en torno a lo que son las aplicaciones y los potenciales que tenga esto. Entendiendo así las aplicaciones antes mencionadas por mi compañera, donde se mencionó lo que es el desarrollo de fármacos, la microbiología, la parte de la biología de los sistemas, la ciencia de los alimentos, entre otros. Ahora bien, ¿cuáles son los contras de esta parte? Ahora, esto va a representar un desafío importante en el momento de optimizar la detención de las proteínas de baja abundancia en torno a la parte de los tejidos, el plasma y los fluidos corporales. Estos se encuentran a lo largo de lo que es un rango que es medido a través de nanogramos o picogramos. Va a requerir también de un desarrollo de un software especializado en torno a lo que es la adquisición e interpretación de los datos. Continuando con la parte de los pros, es decir, esas ventajas, tenemos que para el diagnóstico de cáncer, la proteómica va a ayudar a la detención temprana del mismo, sirviendo como un marcador tumoral distintas proteínas. De manera particular podemos hacer mención a lo que es el cáncer de ovarios, mismo que afecta a la masa poblacional femenina. Para la detención de esto se utiliza lo que es la proteína o se expresa
más lo que es la proteína CA125. Pero ahora bien, los contras de manera específica de esta proteína o también de algunas otras es que esta prueba va a carecer de lo que es sensibilidad y particularidad. Es decir, que va a requerir de esa parte de sensible y específica de la misma. También está que puede ser evaluada bajo las condiciones fisiológicas o patológicas de la misma. Finalmente tenemos que la proteómica clínica va a ofrecer una propuesta de descubrimiento de distintos biomarcadores y la detención temprana, el diagnóstico y pronóstico de distintas enfermedades. Pero los contras de estos es que se necesita más avances en torno a lo que es la parte de la tecnología para de esta manera eliminar las deficiencias de la proteómica y aumentar sus contribuciones en torno a lo que es el campo de la medicina y otros más. Es cuanto de nuestra parte, le agradecemos su atención, muchísimas gracias.